Ya estamos a 1 minuto para empezar.
Bueno, ¿qué tal a todos? Buenos días. Qué gusto tenerlos por aquí. Por ahí veo algunas personas conocidas en el chat. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Qué gusto que están acompañándonos hoy. Eh, Me gustaría comenzar presentándome para quienes no me conocen. Mi nombre es Sergio Molina, yo soy director regional de Big Data Analytics para Martinexa. Principalmente, pues nosotros llevamos un poquito más de 7 años, casi 8 años, desarrollando modelos analíticos en servicios financieros y tenemos como clientes pues a más de 15 compañías alrededor de todo lo que es el ciclo de vida del dinero como tal, ¿verdad? Hemos trabajado tanto con bancos, con fintechs, aseguradoras, cámaras de compensación, entes reguladores, tarjetas, etcétera. Y pues la idea de que estemos aquí hoy es compartir un poco con ustedes en un panel que realmente es de lujo, algunas de las experiencias que hemos tenido alrededor de los servicios financieros y más importante aún, lo que es el real-time analytics dentro de los servicios financieros. Al final hemos venido desde hace algún tiempo entendiendo como mercados que la data lo es todo, que la data es súper importante, pero las compañías están evolucionando en no solo tener los datos y analizarlos, sino en tomar las decisiones en el momento en el que se debe tomar, ¿verdad? Y ahí es donde entra todo el concepto de real time, ¿verdad? A veces el real time es un poco utópico, ¿verdad? Muchas veces hablamos de el near real time. A mí me gusta elaborar alrededor del concepto de prácticamente es tener la data cuando tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Y muchas veces tomar una decisión pronta es muy importante, ¿verdad? Es muy importante si yo estoy trabajando proyectos de fraude en donde no es lo mismo bloquear una transacción fraudulenta a la primera o bloquear después de 50 transacciones. No es lo mismo si yo tengo que dar un crédito a un cliente, no es igual si lo hago en los primeros 10 minutos, así lo hago en las primeras 48 horas. No es lo mismo cuando yo tengo que recordarle a un cliente que tengan que pagar su cuota a que yo lo haga en el momento correcto, por el canal correcto. Y entonces hay un montón de proyectos derivados de los datos que nos ayudan a trabajar en la operativa de los servicios financieros en dos grandes aspectos. Primero, lo que es de las puertas del banco hacia afuera, para todo lo que es la experiencia del cliente, todo lo que es la colocación de productos, todo lo que es el Customer 365, el Know Your Customers y demás, pues viene a enrobustecer todas nuestras políticas de trabajo con cada uno de esos clientes. Y por otro lado, de las puertas de la institución, de las puertas del banco hacia adentro, para cómo yo hago una mejor operativa, cómo yo hago una operativa más eficiente y todo esto pues con una componente transversal que es tomar las decisiones en el momento en el que se tienen que tomar. Para eso al final nos ayuda en distintos aspectos como temas de mejorar nuestros KPIs. Es importante siempre estarnos midiendo, es importante mejorar esos KPIs, pero mejor aún es poder utilizar nuestros datos para monetizarse. Hoy vemos muchas tendencias en la banca como el open banking, vemos muchas tendencias colaborativas, vemos cómo el mundo de las fintechs está agarrando muchísima fuerza y cada uno de estos aspectos solo nos llevan a pensar que debemos de ser más efectivos a la hora de utilizar nuestros datos. Como les comentaba, hoy es un honor estar aquí con líderes de opinión en estos temas, compartiendo este espacio, ¿verdad? Realmente tenemos un panel de expertos que es muy diverso, ¿verdad? Tenemos gente que está en el mundo consultivo, gente que está en el mundo del hardware, gente que está en el mundo del software, y el objetivo de todo esto es tratar de presentarles a ustedes cómo nosotros venimos envisionando o cómo el ecosistema de datos viene evolucionando en función de utilizar los datos en tiempo real o en mayor tiempo real. Además de que pues son grandes expertos, pues te contamos con un panel de muy buenos amigos y la idea es que la plática de hoy sea una plática cordial y el objetivo de la dinámica es que sea una dinámica completamente abierta a la participación. Eso quiere decir que por favor siéntense en la libertad de escribirnos preguntas a través del chat. Nosotros aquí las vamos a estar moderando, las vamos a estar dirigiendo y pues vamos a estar construyendo conversación alrededor de los datos que al final es lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Y voy a comenzar principalmente, y voy a hacer una pequeña introducción. Christine Chang es Venture Partner en RallyCap. RallyCap es una comunidad de inversionistas enfocada en mercados emergentes como América Latina, África y Asia, que invierte en infraestructura para fintechs y el sector financiero. También es asesora en Santosh Advisors y en Next Billion Advisors. Christine cuenta con experiencia profunda
en América Latina, Estados Unidos y Europa. Más recientemente he estado colaborando con compañías como Cuenca, un banco digital, Ignia, el fondo de capital emprendedor más grande de México. Antes era directora de Finovista, donde lanzó el programa de Startup Bootcamp Scale para ayudar a fintechs e insurtechs a lograr crecimiento exponencial y escalable. Adicionalmente, ha liderado proyectos de transformación en American Airlines, UBS, One World, Deloitte México y Rappi. Siempre motivada para estar aprendiendo y la oportunidad para construir nuevas soluciones. Christine se mudó a México en 2015, convencida del potencial de los mercados emergentes como somos en América Latina, donde la innovación nace de necesidades reales y gente con ganas de cambiar el mundo. Adicionalmente tiene un MBA del Instituto de Empresas en Madrid y estudió negocios internacionales en Pepperdine University. Bienvenida, Christine. A mí me gustaría comenzar la plática alrededor de tu experiencia en banca y que nos comentes un poco qué características tiene la banca del futuro. ¿Cómo ves tú que estas tendencias como Open Banking, que todo el crecimiento de las fintechs, de las insurtechs, viene a revolucionar lo que se ha venido haciendo en los últimos 20 o 30 años? Gracias, Sergio, y gracias por la invitación. Es un gusto estar con todos ustedes hablando de un tema tan interesante. Pues yo pienso en cómo sería el banca del futuro en diferentes aspectos, ¿no? Primero, es pensando en los mundos que anteriormente eran muy separados, por ejemplo, de servicios financieros, que puedes decir que es una industria más tradicional, y luego la industria de tech. O sea, ¿por qué el mundo de fintech está creciendo tanto en América Latina? Es porque estamos juntando las industrias, ¿no? Cosas que no podíamos pensar anteriormente. Ahora con la tecnología sí podemos pensar de otra forma o innovar lo que queríamos hacer antes, pero no podíamos. Por ejemplo, la data nos ayuda en poder personalizar las ofertas, ¿no? Personalizar los productos y servicios financieros para los consumidores, que cada día también estamos enfrentando consumidores diferentes, distintos a los consumidores de antes. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a esos consumidores y clientes potenciales? Es a través de la data, ¿no? Y desde ahí poder ofrecer los servicios y productos más adecuados para todas esas personas. Por ejemplo, parte de la tendencia que estamos viviendo desde el lado de capital emprendedor y por qué en América Latina 40% de la inversión de VC o capital emprendedor va hacia las fintechs, es justo porque estamos viviendo este boom de e-commerce y por ende también un boom de fintech, ¿no? Porque, perdón, si pensamos en que la clase media emergente, por ejemplo, cada día tiene más recursos y cada día está deseando más cosas, comprando más en línea, están demandando también más productos y servicios financieros que están adaptados a sus necesidades, ¿no? Como mencioné, el cliente que tenemos actualmente no es el cliente del futuro, entonces tenemos que pensar de manera muy distinta en cómo diseñar los productos y servicios. Por ejemplo, si alguien que no tiene un historial crediticio está pidiendo un préstamo, ¿cómo vamos a evaluar el riesgo? ¿No? Y esa persona es muy diferente quizás de una persona bancarizada o tiene mucho historial crediticio que lleva 20 años con una tarjeta de crédito donde podemos ver su comportamiento. Entonces, ahí es el potencial de data también para la evaluación de riesgos y el underwriting de crédito. También estamos viviendo un boom en el ámbito de crédito, ¿no? En fintech últimamente uno de los sectores más de moda es Buy Now, Pay Later o meses sin intereses, ¿no? Es algo que anteriormente no podíamos pensar en una audiencia tan amplia porque tienes que limitar tu riesgo, tienes que asegurar que el cliente te va a pagar. Y hoy en día, ¿por qué lo estamos pensando tanto? ¿Por qué hay tantas inversionistas en todo el mundo que están invirtiendo en soluciones de meses sin intereses? Es porque ya hoy en día tenemos maneras de evaluar riesgo utilizando la data y otras fuentes de información, ¿no? Eso también es muy interesante y muy emocionante. Y también
Dicho todo eso, también es muy interesante ver dónde estamos en este momento y qué necesita un banco del futuro. Es no solamente trabajar con data, no solamente trabajar con machine learning y con lo que podemos hacer a través de la tecnología, pero combinarlo con la parte que ya hace muy bien el sector tradicional, que es la parte humana, donde en las sucursales, los ejecutivos, o sea, el conocimiento del cliente, no hablando de KYC como un proceso, sino realmente ese conocimiento de, por ejemplo, los bancos tradicionales llevan cientos de años trabajando con sus clientes, entonces tienen un conocimiento muy profundo de sus usuarios, ¿no? Y si lo combinas con el potencial de data y tecnología, ahí es donde realmente podemos llegar mucho más allá, porque no puedes descartar todo el conocimiento institucional que tenemos y tampoco puedes ignorar la evolución del sector gracias a la tecnología. Entonces también estamos viviendo un momento muy interesante en cómo vamos a combinar esos dos lados, ¿no? Para tener soluciones aún más aptos para estos nuevos clientes. Y solo quería mencionar que en cuanto a cómo está cambiando el sector, seguramente o probablemente muchos aquí sí lo saben, pero cabe mencionar que México, por ejemplo, hoy en día es el mercado que más tiene fintechs en toda América Latina. Siempre estamos ahí peleando con Brasil, pero desde el último conteo del año pasado, por un informe que sacó Finovista, tenemos 440 fintechs en México solamente, ¿no? Los sectores siguen siendo, por ejemplo, donde hay más fintechs, son pagos y remesas, préstamos y luego soluciones para la industria financiera, que puede ser para fintechs o para instituciones financieras más tradicionales. Pero cada día hay más y más soluciones que están en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, ciberseguridad, en wealth management, en seguros, etcétera. Entonces habla un poco de la madurez del mercado. No estoy diciendo que estamos ya maduros, pero es una evolución, ¿no? Y podemos ver que hay más fundadores, más startups, más inversionistas que están interesados en estos sectores. También lo veo como una reflexión de las expectativas de los consumidores, ¿no? Y también, por ejemplo, en Cuenca, la mayoría de nuestros clientes eran o millennials o Gen Z, ¿no? Entonces, estamos hablando de gente que es nativa al mundo digital. Están pensando hacer todo desde su móvil, no lo cuestionan, o sea, y esperan que todo sea en tiempo real. Como mencionaste, Sergio, es todo, o sea, que es inmediato, es ahora que me estás ofreciendo algo. No quiero esperar que yo hice una transferencia a un amigo que tengo que esperar 3 días o ni siquiera 10 minutos para que se refleja, ¿no? Si voy a una tienda, si quiero comprar algo en meses sin intereses, también que esa decisión podría ser en tiempo real y no en 3 días, porque ahí quizás el comercio va a perder esa venta, ¿no? Entonces estamos también viendo un consumidor que cada día está exigiendo más y solamente con la tecnología podemos lograr realmente llenar esa demanda que estamos enfrentando gracias a pues este boom que estamos viviendo tanto en e-commerce y fintech. Excelente, Cristina, muchas gracias. Y me gusta mucho el approach, ¿verdad? Porque creo que al final tiene mucho sentido el rediseñarnos, ¿verdad? Todo tiene que ver con el recrear nuestras estrategias, recrear nuestros productos. Cristina mencionaba muy bien el utilizar datos que no utilizábamos, el trabajo que tiene aprovechar la experiencia tradicional solidificada o transformada a través de las nuevas tecnologías, a través de los nuevos algoritmos. Y realmente pues me parece muy interesante cómo es evidente que el mundo está cambiando y estamos trabajando cada vez más con clientes que tienen distintas necesidades. Me gustaría, gracias Cristina, me gustaría proceder con nuestro siguiente invitado del día de hoy, Alexis Caballero. Alexis Caballero es Head of Data en Albo. Es licenciado en Matemáticas Aplicadas, cuenta con una especialización en Minería de Datos
y tiene una maestría en estadística aplicada por la Universidad de Warwick en Inglaterra. Su trabajo incluye estadística multivariada, minería de datos, modelos de machine learning para problemas de clasificación y para problemas de regresión. Cuenta con más de 11 años de experiencia laboral aplicando modelos matemáticos en la banca mexicana y en empresas de tecnología. Se ha desempeñado en funciones como Head of Ciencia de Datos en Uber y actualmente, como les comenté, Head of Data en Albo. Bienvenido, Alexis. A mí me gustaría empezar la conversación contigo, hablando un poquito de todo ese background que tienes de Machine Learning. Y es que al final no podemos separar el Machine Learning de la analítica en tiempo real. Y quizás nos puedes contar un poco de qué podemos hacer con Machine Learning y analítica en tiempo real, principalmente en la industria financiera y en estos casos de uso tradicionales y no tan tradicionales que se están implementando en la región. Claro que sí. Muchas gracias, Sergio. ¿Me escuchan ahí? Muchas gracias por la oportunidad, por la participación, de poder estar aquí. Sí, hablando específicamente de lo que es Machine Learning, a mí me gustaría primero recordar un poquito de lo que es la definición de Machine Learning, ¿no? Y a grandes rasgos, esto significa poder enseñarle a una computadora a detectar una serie de patrones en la data para poder tomar una decisión, ¿no? La cosa es que la diferencia es que con Machine Learning este conjunto de reglas no se programan de manera explícita, ¿no? Entonces, eso es, digamos, es una ventaja en el sentido de que nos permite identificar muchas cosas de interés en la data a través de estas técnicas para poder tomar mejores decisiones o para hacer una estimación de algún fenómeno de interés, ¿no? Ahora, efectivamente, en cuanto a lo que es el Machine Learning, estamos viviendo un cambio exponencial en la industria. Yo diría que el Machine Learning no solamente ha permitido revolucionar lo que es la banca, sino incluso ha permitido que se continúe la existencia de la misma, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, bueno, desde las aplicaciones más tradicionales, como es la gestión de riesgo de crédito, que es un tema fundamental para los bancos. ¿Por qué? Pues porque es ese proceso de selección donde las instituciones financieras deciden si una persona o no puede ser sujeta de crédito, entre muchas otras cosas, ¿no? Ahora, lo que sucede con el Machine Learning es que ha permeado muchos otros ámbitos dentro de la misma banca, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de Machine Learning para la gestión de riesgo de crédito, por ejemplo, sino incluso para temas meramente comerciales, ¿no? Campañas de propensión, por ejemplo, campañas de marketing para ofrecer productos y servicios a clientes según sus necesidades, ¿no? Ahora, qué es lo que sucede? Bueno, también con el tema de la analítica en tiempo real, una de las principales ventajas que tenemos con la analítica y lo que es el machine learning en tiempo real es que ese targeting que nosotros podemos hacer de forma muy específica para llevar una oferta al cliente, ahora la podemos refinar en intervalos de tiempo mucho más cortos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas veces un individuo digamos, tener una necesidad, pero dentro de intervalos de tiempo más cortos, lo que sucede es que puede tener un impulso, puede tener una emoción, puede vivir ciertas circunstancias a lo largo de esos intervalos de tiempo que hacen que esta persona sea más o menos propensa a poder aceptar una oferta, ¿no? Y justo la idea de la analítica en tiempo real, entre otras cosas, y del machine learning, es poder hacer un targeting en el momento adecuado para maximizar una probabilidad de éxito, ¿no? Por probabilidad de éxito me refiero, naturalmente, perdón, a que el cliente contrate nuestros productos y servicios, ¿no? Otra aplicación que ha sido fundamental, tomando en cuenta lo que es el machine learning en tiempo real, es algo que es ya conocido, que es el tema de la gestión de fraude, ¿no? O la prevención de fraude. Hoy en día, muchas instituciones son capaces de llevar a producción modelos elaborados por equipos de científicos de datos que son capaces de estar estudiando las transacciones, la naturaleza de las transacciones, el comportamiento de las mismas o el comportamiento de los clientes y poder decir en tiempo real si una transacción en particular tiene rasgo de poder ser sospechosa o tiene cierta probabilidad de ser una transacción fraudulenta, ¿no? Y de esta manera, pues, proteger tanto a la institución que está respaldando
ese monto como al cliente y con ello garantizar una mejor experiencia del usuario o experiencia del cliente, ¿no? Entonces, yo lo que diría y lo que haría énfasis es que si bien el Machine Learning nos ha permitido hacer un targeting muy específico de las personas con base en sus características, su comportamiento, su momento de vida muy particular, lo que sucede, entre otras cosas, con el Machine Learning en tiempo real es que podemos hacer un zoom y podemos detectar aspectos muy sutiles que nos permiten saber si podemos o no dirigir una oferta adecuada al cliente, no solamente mediante variables tradicionales o mediante comportamientos que ya se han estudiado, ¿no? Sino mediante otro tipo de features como es la interacción de las personas con un contenido, lo que postean en una red social, por ejemplo. Aquí entra mucho lo que es lo que se conoce como el sentiment analysis, que es justamente detectar el sentimiento, el mood en el que está una persona a la hora de que escribe, por ejemplo, un review, a la hora de que escribe un tweet, a la hora de que hace una reseña en alguna plataforma. Y el poder captar esta información es sumamente importante para también poder garantizar una adecuada experiencia de cliente, ¿no? El saber si un cliente está, digamos, a gusto con una marca, está muy contento por una oferta, o si está enojado por una situación, que por ejemplo le atendieron mal en un contact center para resolver un problema, eso puede ser fundamental a la hora de poder no solamente lanzar una oferta, sino también de poder realizar acciones de retención y de gestión de incidencias o de problemas ante una situación que se presente en un contacto con el cliente, ¿no? Entonces, una parte fundamental de todo esto es efectivamente poder captar información de otro tipo de ecosistemas, ya no solamente irnos con las variables tradicionales que durante muchos años la banca ha estudiado y las ha estudiado muy bien, creo yo, para ciertos fines, pero hoy en día ya existen otros ecosistemas donde es fundamental poder detectar ese tipo de información que se tiene, ¿no? Existen muchas otras aplicaciones en donde el Machine Learning nos puede ayudar para poder garantizar una mejor experiencia de usuario. Entre ellas, por ejemplo, está también la lógica de atención en los contact centers, en el telemarketing, que bueno, estos centros lo que sucede es que tienen una lógica a través de la cual dan servicio al cliente, ¿no? Entonces, nosotros hoy en día incluso podemos pensar en aplicaciones del Machine Learning que nos permitan analizar esa lógica y encontrar, por ejemplo, esos loops que se traducen en una mala experiencia del cliente, encontrar esa lógica que no nos lleva a ningún lado, esas conversaciones que derivan en que el cliente nos dé una buena puntuación, nos dé una mala puntuación, ¿no? Eh, Ahora, en el tema de lo que es el near real time, algo que yo enfatizaría es que incluso si no pensamos en lo que es machine learning en tiempo real, sino únicamente nos concentrábamos en la analítica en tiempo real, incluso ahí se pueden encontrar ventajas importantes, ¿no? Un ejemplo de esto es que uno pueda detectar a través de el momento que se hace una transacción, el tipo de actividad que un cliente va a llevar a cabo, ¿no? Por poner un ejemplo, tú puedes detectar si el cliente está próximo a hacer un viaje y ofrecerle una cobertura de viajes en un seguro u ofrecerle algún producto relacionado a la actividad que está a punto de llevar a cabo, ¿no? A la hora de pagar servicios, hoy en día, puedes tú detectar el tipo de transacción que va a hacer y ofrecerle, por ejemplo, una asistencia relacionada con el servicio que va a pagar. Si fuera a pagar, por ejemplo, una tenencia, la tenencia del auto, puedes agarrar y ofrecerle un seguro de auto, por poner algunos ejemplos, ¿no? Ahora, importante en todo esto es que el Machine Learning, para que pueda ser llevado a cabo en tiempo real, no basta con tener el conocimiento para llevar a cabo los algoritmos. Tiene que haber una arquitectura de datos que te soporte esto y que te permita hacer que tus decisiones, pues estas decisiones que tienes que tomar en tiempo real, sean efectivamente, sean adecuadas, ¿no? Porque también el hecho de no hacerlo, pues nos puede llevar a conclusiones erróneas y esto finalmente se traduce en una posible mala experiencia del cliente, ¿no? Como dicen por ahí, recuerden que las soluciones en tiempo real también nos pueden traer problemas en tiempo real, ¿no?
pero definitivamente creo yo que es mucha más la ventaja que se presenta con todo el acervo de data que hoy en día tenemos para poder ofrecer soluciones más adecuadas a los clientes, tomando en cuenta sus necesidades, aspectos emocionales incluso, ¿no? Su ciclo de vida y, bueno, muchos otros factores que podemos tomar en cuenta a través de esta tecnología y de la aplicación de estos algoritmos, ¿no? Muchas gracias, Alexis. Y comparto completamente el tema de ahora hemos evolucionado, la experiencia de usuario se ha convertido en una experiencia digital. Entonces hemos evolucionado la experiencia de usuario, por ejemplo, de ir a una agencia a todo lo que nos comentas que nos sucede en nuestro ecosistema digital, ¿verdad? Y en todos esos puntos de contacto que nosotros tenemos con las instituciones financieras en varias vías. Y también definitivamente de acuerdo con el tema de arquitectura. Creo que el tema de la tecnología bien alineada con el negocio es importante, y pues eso me da pie a presentar a nuestro siguiente invitado del día de hoy. Nuestro invitado es Isaac Caldana. Isaac Caldana actualmente es Sales Director de Supermicro. Desempeña el cargo como Country Manager en Supermicro México con el objetivo de traer tecnología de punta al mercado mexicano, para tales como Edge Computing, Big Data, HPC y Cloud. Durante su desarrollo profesional fue coordinador del primer SOC gubernamental para los centros de investigación CONACYT, el análisis de patrones de comportamiento de vectores de ataque de tipo día cero. Fue lo que lo llevó a la zona de la analítica. Se desempeñó como especialista de seguridad para Telefónica Móviles México, en donde desarrolló soluciones de SIEM open source para la ingesta de grandes datos y así generar distintos parseos de los datos para su análisis y clasificación. Estuvo trabajando por más de 9 años en Dell Technologies, tomando roles de especialidad en Big Data y después gerencia técnica de soluciones para Dell Technologies México. Actualmente está tomando maestría en ciberseguridad. Y bueno, pues bienvenido, Isaac. Me gustaría empezar la conversación contigo alrededor de, ¿sabes? Tienes mucha experiencia en lo que son las implementaciones de grandes datos y en lo que es per se la tecnología. ¿Verdad? Hablábamos con Alexis de la importancia de tener una arquitectura bien armada, una arquitectura sólida. Basado en eso, ¿qué retos tecnológicos consideras tú que se afrontan para que se pueda desarrollar una analítica en tiempo real? Muchas gracias, Sergio, y bienvenidos a todos y todas. Bueno, nosotros vemos desde la parte técnica 5 retos. Los voy a enumerar y explicar uno por uno. El primero para mí es la fiabilidad, es decir, ¿qué tan probable es que el sistema de analítica cumpla con esta función? Esto en el términos de arquitectura de soluciones nos toca analizar todo lo que es el caso de uso de lo que se desarrolla en términos de negocio para poder implementar una arquitectura de solución tecnológica acorde a la necesidad del cliente. Eso es un problema que vemos día a día en la parte de diseño de arquitecturas de tecnologías de información para casos específicos como el caso de los sistemas analíticos. El segundo es la seguridad. Es evidente el tema de seguridad en ambientes destruidos, donde vemos el concepto de Zero Trust, en donde no podemos dejar o queremos estar confiados en una tecnología. Debemos de medir esa confiabilidad, debemos entender el riesgo, el apetito del riesgo y controlar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. El tercero es la optimización de los costos. Es evidente que la inversión tecnológica para el desarrollo de sistemas analíticos nos debe de dar el valor que el negocio pide. Y es ahí donde necesitamos analizar cómo la tecnología puede consolidar cargas, cómo puede desarrollarse una tecnología centralizada, y en algunos casos descentralizada con el concepto de Edge Computing, y mediante este poder desarrollar una arquitectura distribuida. El cuarto reto que tenemos desde el punto de vista tecnológico es la excelencia operacional. Es decir, cómo podemos operar de manera excelente. Y esta palabra puede ser muy utópica en el mundo tecnológico. Es decir, cómo tenemos el conocimiento apropiado para poder operar lo que tenemos. Hoy en día vemos que hay mucha tecnología en muchos de los clientes, de los centros de datos, en donde se operan solamente con el 30%. Todo el 70% de usabilidad, de habilitadores de eficiencias tecnológicas no se desempeñan o no se desarrollan porque no hay capacidad humana. Y el quinto es la eficiencia en el desempeño. ¿Cómo podemos entender y generar mejor eficiencia en el desempeño a través de realizar una capacidad analítica en tiempo real con arquitectura de datos? Entonces vemos estos 5 retos y en dónde los estamos viendo prácticamente en 6 grandes fases de los datos. Desde la creación del dato, si evidente en temas de sistemas financieros tenemos datos ya digitalizados,
Hay otros análisis en donde necesitamos digitalizar el dato, y ahí es donde viene la parte de cómo digitalizamos el dato, cómo creamos el dato, cómo movemos el dato. Hoy en día en México y en Latinoamérica tenemos un reto muy importante en el protocolo de datos, sobre todo datos de tipo T, en donde se tienen que mover desde la fuente donde se genera hasta la ingesta donde se va a almacenar. Y este es en donde me llevo al paso 3, que es la ingesta del dato. Cómo recibimos el dato en tiempo real, en batch, en microbatch, y cómo este dato lo podemos almacenar en su esquema más crudo o más original para no modificar la evidencia del dato y poder preservarlo durante los procesos de modelado. El cuarto es la limpieza de este dato. Esto sucede mucho cuando tenemos datos que son de tipo sensorial, y estos pueden tener un riesgo a no ser realmente lo que se ve en el mundo real, dado a la calibración de los sensores, por ejemplo. Ahí es donde viene la parte de los umbrales de conocimiento para poder mapear qué datos son reales y cuáles son falsos positivos. El quinto puede ser y deberá ser todo el proceso de modelado. Y aquí viene un relajo, yo le llamo, porque cuando hablamos de modelado puede ser solamente la parte estadística con regresiones, o puede ser realmente un modelo matemático que aplique alguna de las principios de matemáticas puras, en donde tengamos que ver como ciencias de la computación, si lo vemos de un modo paralelo, distribuido o tradicional. Y mucho de lo que vemos en el mundo de analítica es ahí, que queremos resolver siempre los procesos o los problemas con estadística cuando se pueden resolver con ambientes paralelos. Y por último, la presentación del dato. ¿Cómo podemos preparar el dato para que se consuma por aplicaciones, por nuevos modelos, por nuevos procesos o por el humano? Entonces, esto es para nosotros lo más importante que vemos desde el punto de vista tecnológico, y creo que en todos estos caminos la tecnología ha avanzado circunstancialmente. Por ejemplo, en la creación del dato. Hace un par de años no teníamos protocolos de movimiento, le llamamos M2M o Machine to Machine Protocol. Hoy en día, con el concepto de Edge Computing, por ejemplo, podemos tener ahora en la última milla, lo más cercano a donde se genera el dato, un procesamiento totalmente descentralizado de lo que antes veíamos en la 3G o 4G. Es por eso que el 5G nos interesa mucho. Podemos tener ambientes distribuidos y poder mejorar la capacidad de reacción a la inferencia en tiempo real. Por fin en tiempo real. Otro punto importante es cómo almacenamos este dato. También hemos mejorado bastante. Imagínate tú que podemos tener en 2 unidades de rack por lo menos 500 cores de procesamiento de datos, y podemos tener en un rack más de 5 petabytes de datos. Esto hace que la densidad y la capacidad de desempeño se vea totalmente acelerada y podamos tener una mejora en todos los aspectos tecnológicos. Y no obstante, el desarrollo de modelado, específicamente hablando de lo que tiene que ver con el procesamiento, hemos mejorado circunstancialmente con el uso de GPUs. Ahora con las procesadoras de gráficos que nacieron, sí, con una idea de la parte de video, ahora las podemos utilizar para el modelado, y estas pueden tener inferencias y generar bastante data a través de sus procesadoras en paralelo, conectadas en serie, lo que antes no podíamos hacer, llegando a tener petaflops de procesadores. Entonces vemos un movimiento muy, muy fuerte en términos tecnológicos, pero sin duda nos falta lo más importante, el conocimiento humano. Nos falta que nosotros como personas tomemos esta nueva ola de tecnología y la sepamos usar. No obstante, por ejemplo, voy a dar un dato más, el desarrollo de analítica en términos de GPUs con SDKs. Estos kits de desarrollo de software especializados para las GPUs, en México tenemos una debilidad y vamos prácticamente 3-1 contra lo que es Estados Unidos y Europa en desarrollo de este tipo. Entonces, vemos un reto para todos, pero veo positivamente el futuro, que podemos hacer más y con menos. Excelente, Isaac, muchas gracias. Y creo que mencionas un punto como muy álgido, y es el tema de cómo conciliar las necesidades que se tienen en tiempo real, como por ejemplo la visualización, para que la visualización tiene sus grados de complejidad, a pesar que es el punto final del ciclo de vida del dato. Creo que es un punto muy, muy crítico, ¿verdad?, a la hora de tomar acciones, y es un punto que no estamos acostumbrados a subirse ese tema de tiempo real. También definitivamente hay que generar los espacios, hay que generar el know-how, hay que generar el talento, ¿verdad? Y todo eso pues nos va a llevar a poder contar con la tecnología, como bien decimos, correcta para los casos de uso correctos.
Bueno, hablando de tecnología, voy a pasar a nuestro último invitado de hoy. Bienvenido, Joe. Joe Rodríguez es parte del equipo de soluciones de industria de Cloudera, principalmente para servicios financieros. Ayuda a instituciones de financial services alrededor de cuáles son las tendencias actuales, los diversos casos de uso, desarrollar la estrategia analítica correcta y todo esto en función de llegar a resultados reales y accionables. Antes de estar en Cloudera, Joe fue Chief Operations Officer y Head of Transformation en Morgan Stanley. Ha invertido gran cantidad de su carrera profesional trabajando en firmas globales en roles de CIO, COO y liderazgos de alto nivel en compañías como Bank of America, la Reserva Federal o Federal Reserve, HSBC, Credit Suisse, Merrill Lynch y JP Morgan. Bienvenido, Joe. Me gustaría comenzar la discusión contigo alrededor de Cloudera, ¿verdad? Sabemos que Cloudera hoy es una compañía líder en temas de almacenamiento, procesamiento y analítica de datos, ¿verdad? Sabemos que Cloudera, pues, al final está muy bien posicionada en todas estas compañías que requieren desarrollar proyectos en tiempo real, ¿verdad? Porque nos provee todo el stack tecnológico para poder desarrollar esos proyectos. Cuéntanos un poquito de cómo Cloudera está apoyando estas iniciativas o qué propone Cloudera dentro de su stack para tener proyectos de real time exitosos. Hola Sergio, y primero gracias por la invitación y la oportunidad para colaborar contigo y con los otros estimados panelistas. Los servicios financieros es la industria vertical más grande para Cloudera. Tenemos aproximadamente 425 empresas financieras globales que consisten de los bancos globales más grandes, la mayor parte de bolsas de valores más grandes del mundo, las empresas de wealth management más importantes, todas las redes principales de tarjetas de crédito, más de 20 bancos centrales y más o menos una docena de reguladores financieros. Además, también tenemos muchos clientes fintech. Como puede ver, la mayoría del sector financiero utiliza y confía en Cloudera para sus datos, análisis, machine learning y AI. Cloudera ofrece una plataforma realmente híbrida. Funciona con sus datos locales, en-premise, así como en el cloud, ya sea una nube privada, una nube pública o una nube híbrida o múltiple. Cloudera Data Platform o CDP es una plataforma de datos que le permite usar datos de cualquier fuente, tanto estructurada como no estructurada, en tiempo real o en batch. Le proporciona todas las herramientas necesarias para todo el life cycle de los datos. Funciona con sus datos locales, así como en el cloud. Cloudera también proporciona seguridad y gobernanza con SDX o SDX para simplificar la protección, el intercambio, el complemento de los datos. Y Cloudera es abierto, open source, y es extensible para admitir más casos de uso más rápido a un costo menor sin dependencia de proveedores. Cloudera permite a nuestros clientes obtener el control de sus datos a lo largo de todo el life cycle de datos y análisis. Se requiere un life cycle unificado para usar, administrar y proteger los datos de manera efectiva. Hemos aprendido con nuestros clientes que cada caso de uso necesita múltiples datos y funciones analíticas para procesar diversos datos. Obtener valor de los datos es complejo porque los datos son complejos, están distribuidos y cambian rápidamente, especialmente con cada vez más datos no estructurados y alternativos y más datos provenientes de Internet of Things o datos conectados. SDX es la herramienta de Cloudera de seguridad y gobernanza que ofrece seguridad y gobernanza para toda su data independiente de dónde esté localizada. SDX proporciona seguridad con control de acceso dinámico
y detallado, aplicando de manera consistente en todas las nubes y centros de datos donde estén. Gobernanza a través de capacidad de auditoría, lineaje y gobernanza de nivel de toda la empresa. Otros proveedores tienen algunas funciones, pero no todas, o sus ofertas no están integradas para trabajar juntas fácilmente como está Cloudera, haciéndolo mucho más complicado. Otros proveedores están resolviendo problemas específicos. Cloudera está resolviendo el problema del life cycle entero y así es como ayudamos a nuestros clientes. Excelente, Joe, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos un set de preguntas que hemos recopilado, algunas escritas aquí, otras que ya teníamos. Me gustaría entrar a discusiones y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Les pido tal vez que seamos un poquito concisos en las respuestas, pero tal vez voy a empezar con Alexis porque me parece interesante, y sobre todo por tu background. Me gustaría que nos contaras un poco, Alexis. Hay todo un boom de aprovechamiento de la información de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, prácticamente, ¿cómo ves tú? ¿Es confiable tomar información de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter? Y más allá de confiable, ¿es efectivo? Mira, yo creo que el tema de si el dato es confiable o no es un tema que no solamente se tiene que ver en la parte, digamos, de redes sociales. Ahora, específicamente hablando de esos ecosistemas, yo creo que sí proveen de fuentes de información que pueden ser útiles. Evidentemente va a haber información que pueda no ser confiable, pero recordemos que en todo este tema de los modelos de Machine Learning, por ejemplo, eh, muchas veces se tiene como el paradigma de quiero hacer el modelo perfecto, ¿no? Cuando realmente lo que tenemos que pensar es, ¿puedo o no puedo hacer un modelo útil? Entonces, en este sentido, útil se refiere a que qué tanta ventaja te da emplear ese modelo con respecto a que si nada más estuvieras haciendo un wild guess, ¿no? Si no estuvieras tomando en cuenta esa información. Entonces, sí es un tema definitivamente que puede ayudarte mucho a complementar la información que tienes, sobre todo porque la gente a través de redes sociales expresa mucho de lo que en otros momentos, digamos, en otras dimensiones de su vida no lo hacen, ¿no? Por ahí, digo, cualquiera que se haya metido a Twitter, ven que Twitter puede ser un lugar sumamente fértil para la generación de ideas, así como puede ser un lugar tremendamente tóxico, pero refleja mucho también el conocimiento y las emociones que la gente tiene para un tema en particular, ¿no? Entonces, definitivamente creo que la información de redes sociales se debe aprovechar. Los comentarios que la gente pone, por ejemplo, en los videos de YouTube, en las publicaciones, etcétera, te dicen mucho acerca de el interés que las personas pueden tener en relación a un tema en particular, ¿no? Y no por nada, toda esta información ya es hoy en día utilizada por las grandes plataformas como Facebook y como Google, que justamente la forma en que entregan la publicidad es a través de algoritmos de Machine Learning, ¿no? Entonces, definitivamente creo que es una fuente que debe ser aprovechada y que de llevarse a cabo, de aprovecharse de una manera correcta, nos puede dar grandes beneficios en materia de ofrecer al cliente mejores productos en momentos, digamos, muy específicos de su vida. Muchas gracias, Alexis. Y en función de eso, creo que tocas un tema muy importante y es o sea, qué tanto lo podemos utilizar o hasta dónde podemos llegar. Creo que ha habido una tendencia en los últimos años que casi nos fuerza a tener en consideración este tipo de fuentes de información, pero realmente, pues, la visión es un poquito más amplia. Tal vez, Christine, me gustaría desde tu experiencia que nos contaras un poco toda esta ola de la transformación digital, ¿cómo lo hacemos compaginar con analítica? ¿Cómo lo hacemos que tenga fuerza? ¿En qué estado de madurez está? ¿Verdad? Por ejemplo, hablabas mucho de los nuevos clientes que viven en sus smartphones, ¿verdad? Ya hablamos de información biométrica con mucha facilidad, ¿verdad? Y eso al final es uno de los muchos casos de uso. ¿Cómo ves tú esa convergencia entre transformación digital y datos? Sí, sí, la convergencia de la transformación digital y con datos, creo que hay mucho potencial, ¿no? Algo que escuché recientemente que me gustó mucho es este concepto de
de un banco invisible. Es decir, que me habilita en mi vida, ¿no? Porque creo que nadie suena de tener una cuenta bancaria. O sea, nuestro objetivo no es, pues, quiero ser una persona bancarizada, quiero tener una cuenta bancaria. No, o sea, los servicios financieros realmente están aquí para habilitar nuestras metas en la vida, ¿no? Entonces, si un banco es invisible, entonces eso a mí me significa que me conoce, me ofrece los productos o servicios adecuados en el momento adecuado. Entonces, si pensamos en hoy en día, desde Netflix a Amazon, me conocen y me ofrecen música, películas, según las nuevas tendencias, pero utilizando conocimiento de yo como usuaria. También estamos esperando más y más de los servicios financieros, ¿no? ¿Cómo puede ser mi banco menos inteligente que mi teléfono, que Spotify, etcétera? Y creo que ahí tenemos un reto grande de cómo hacemos que los servicios financieros sean tan simples, tan fáciles de usar. Ahí creo que es donde podemos realmente habilitar el potencial de la región, no solamente empaquetando de nuevo los servicios y productos que ya teníamos, sino utilizando los datos para conocer mejor a nuestros usuarios actuales y también los que vienen. Y desde ahí realmente pensar en los productos más adecuados. Y algo también interesante que ha estado en muchas conversaciones en el mundo fintech es, o sea, primero yo soy de la perspectiva o filosofía de que los players tradicionales, los jugadores tradicionales como bancos y fintechs tienen muchas oportunidades de colaborar, ¿no? Pero recientemente han estado hablando un poco de, al final la batalla va a ser si las fintechs pueden llegar a distribución más rápido que los bancos pueden innovar o viceversa. Entonces ahí es donde estamos parados en el ecosistema, en el sector y lo que viene. Entonces, nuevamente del lado de los bancos, lo que tienen también es un alcance y una escala que históricamente las fintechs no tenían. Entonces, las fintechs tienen una ventaja, los bancos tienen otro. Si podemos colaborar en alguna forma, podemos llegar mucho más allá, ¿no? Y en algún momento, claro, vamos a estar compitiendo más que colaborando, pero creo que ahí cuando ponemos los dos mundos muy distintos en conjunto, es como podemos aprovechar toda esta transformación digital, aprovechar los datos que ya existen, ¿no? También los bancos ya tienen muchos datos que quizás una fintech que va empezando todavía no tienen. Perfecto, voy a traer una pregunta del público. Aprovecho para saludar aquí a Emilio. Emilio Logrand, que está aquí en nuestro panel, nos habla un poquito de, pues, entiende todos los temas, tanto de data, arquitectura, la fiabilidad de la información, la seguridad. Tal vez te voy a hacer la pregunta, Isaac, porque sé que tenés background de eso. Digamos, ¿cuáles son los principales retos que se ha visto entre el modelado de datos y la aplicación ya en la gestión del negocio, ¿verdad? O sea, ¿cómo conciliamos eso, ¿verdad? Principalmente Emilio dice, y yo estoy completamente de acuerdo, que la monetización de los datos está ahí, ¿verdad? En cómo conectamos ambos mundos. Claro, muy buena pregunta, Emilio. Mira, primero, el tema de los datos, ya cuando los tenemos nosotros en una, vamos a decirlo, en un almacenamiento, nosotros le llamamos data lake o lago de datos, donde puedes almacenar toda la fuente de información. El primer paso es qué de esos datos nos sirven. Y ahí tenemos que hablar con un Alexis o con un data scientist para que podamos entre los dos entender qué son los datos necesarios para el modelo. Si esos datos los tenemos, si tenemos que ir por ellos, y si no, ¿dónde los encontramos? Es un tema de integración de datos. Una vez entendiendo el modelo que quiere generar el científico de datos, encontramos las fuentes de información y tenemos que validar si esas fuentes realmente dan valor al modelo. ¿En qué aspecto? En que no sean datos basura. Le llamamos GIGO, Garbage Input, Garbage Output, que es lo que metamos, nos va a dar basura. Entonces tenemos que tener eso primero, entender qué datos necesitamos. Cuando ya los tenemos y cuando los podemos lograr interconectar, que es una parte de integración de datos, que es mover el dato, llevarlo a la ingesta al data lake, y una vez teniendo en el data lake,
generar ese análisis que se llama from the scratch, que es una fase efímera dentro del ambiente tecnológico para poder generar en ambientes de intensidad de escritura amplia, o sea, write intensive, poder hacer todo el modelado y que en tiempo real o en semitiempo real se le pueda entregar al algoritmo y pueda generar su salida. Entonces, esa democratización de datos es lo más importante que tenemos y que perseguimos en ambientes tecnológicos. Porque, ¿qué nos pasa con un esquema, por ejemplo, de omnichannel en un banco? Pues que hay muchas áreas que tienen datos. El problema es que no los sueltan. El problema es que hay datos que están duplicados. El problema es que no sabemos quién es el que tiene el verdadero dato. Y en el momento en que analizamos los datos en términos de T primas, que significa tiempos, vemos que hay un dato que llegó en la mañana, otro llegó en la tarde y que hay una discrepancia, hay una delta. Y que entonces el negocio no se había dado cuenta que tenía 3, 4, 5 procesos sustantivos de negocio que tienen el mismo dato. Entonces ahí viene un tema muy importante que comentó por ahí también Joy, del tema del ciclo de desarrollo de vida de los datos. Es decir, cuando se genera el dato, cuando se mete, ese tema de madurez de datos y cómo en el concepto de gobierno de datos puedes saber que el dato es real, es fiable y es algo que se puede utilizar para el modelo. Entonces, en mi experiencia es lo más importante cuando hacemos un análisis de datos, arquitectura de datos, es primero entender las fuentes de información. Uno, si son de nosotros o si son de un tercero, porque aquí va a depender el valor y la capacidad de que diga la verdad ese dato. Hoy en día en México y en todos los países viene la parte de Open Data o datos abiertos. ¿Sabes qué pasa con Open Data? Que muchos de los datos no están validados. Entonces, cuando hacen análisis como crowdsourcing, esos datos no te están dando realmente el valor que buscaría el modelo porque no son reales. Entonces, realmente lo que tenemos hoy en día es un problema de democratización de datos y de gobierno de datos y, por supuesto, de integración de datos en términos tecnológicos. Gracias, Isaac. Y creo que para contestarte, ahí veo una segunda pregunta, Emilio, alrededor de cómo se adaptan los conocimientos y la data dentro de los procesos de negocio, si siempre tú tienes toda esa disruptividad al final de la cadena y al principio de la cadena termina siendo papel, como por ejemplo lo mencionas ahí, créditos que se siguen dando en papel, ¿verdad? O sea, sí es existiendo esa desconexión. Yo creo que todo radica en ciertos cambios de paradigma que van a tener que ir pasando. Las industrias tienen que ir cambiando su forma de pensar y evidentemente para ciertas industrias es más difícil. Pero aparte de lo que promueve la transformación digital es justamente atacar todos estos tradicionales o pasos tradicionales que se han hecho toda la vida, que no necesariamente son la forma más eficiente o la forma más óptima de aprovechar nuestros datos. Voy a utilizar, tenemos también a Mario aquí, Mario Fernández, que nos está haciendo una pregunta, te la voy a direccionar, Joe, porque tú has trabajado en bancos tradicionales y me gustaría que de forma muy breve nos contaras cómo podemos en un banco tradicional conjuntar la transformación digital. Y Mario nos habla también, derivado de lo que decía Christine, de, por ejemplo, los retailers lograron un modelo de omnicanalidad, ¿verdad? ¿Cómo deberían de hacer los bancos para acercarse más a modelos de omnicanalidad? Bueno, ok, es una pregunta un poquito compleja, pero yo creo que, como ha mencionado Christine y los demás panelistas, creo que se está produciendo un cambio en que las personas exigen más control de su vida financiera y más acceso a productos financieros que estaban reservadas antes para personas con altos niveles de recursos financieros y las propias instituciones financieras. Las fintechs han estado revolucionando el mercado, ofreciendo plataformas de pagos alternativas, democratizando, no puedo decir esa palabra, el acceso a los mercados de crédito y acciones, proporcionando acceso a inversiones alternativas a través de crowdfunding, por ejemplo. En resumen, quieren acceso inmediato, utilizando apps móviles y quieren control sobre su vida financiera y quieren control sobre todos sus propios datos y quién pueden beneficiarse de ellos. Quieren ser ellos realmente quien sacan el provecho de sus propios datos. Quieren cosas como Open Banking. Hoy en día
ya tenemos la tecnología necesaria para lograr estos deseos y los clientes y las empresas financieras que invierten constantemente en la innovación y que van a lograr que atraen estos clientes, y las que no los van a perder y se van a acabar. Entonces, estos bancos que todavía tienen procesos en papel, el único aviso que le puedo dar es que tienes que cambiar, tienes que no sé cómo se dice en español, pero tienes que innovar con la tecnología y darle a los clientes lo que quieren. El mundo es muy diferente, como mencionó también Cristina antes, los clientes son muy, muy diferentes. Estamos al momento en un momento donde hay un cambio enorme de bienes de una generación a otra. Es el cambio de bienes más grandes en toda la historia. Y eso está entre la nueva generación y ese concepto, está moviendo el mercado y está moviendo cómo operan los bancos. Y los que no van a cambiar van a acabar. Muy bien, sí, y completamente de acuerdo contigo, Joe. Vamos llegando al final. Voy a tirar una última pregunta para que tal vez la respondamos entre todos muy rápido y con eso, a no ser que haya algo más, pues procederíamos a cerrar la sesión. La verdad que se nos queda corto todo lo que tenemos que conversar. El mundo de los datos es tan amplio. Pero bueno, tengo a Jaime Paz, que nos habla un poquito, y creo que es muy importante mencionarlo, sobre todo en esta sesión, de cuáles creemos nosotros o cuáles creen ustedes que son los mayores retos de las empresas en integrar datos en tiempo real, pero ojo, desde la perspectiva de la gestión de los datos, del management de los datos, o de todo lo que es el gobierno alrededor de los datos en movimiento, ¿verdad? Que mucho se habla de también los riesgos asociados que tiene, ¿verdad? Si quieren, empezamos con Cristina muy rápido y con eso vamos cerrando la sesión. Gracias. Sí, algo que me interesa mucho es el otro lado de la misma moneda del potencial de los datos, ¿no? Y es el daño que podría causar. Entonces, tenemos una responsabilidad con los datos, y estoy hablando de sesgos, que sesgos existen naturalmente en la data, porque es cierto que la mitad de la gente en México no está bancarizada, y hay una razón por qué, ¿no? Entonces, como vaya cambiando la panorama, tenemos que asegurar que trabajamos proactivamente para quitar los sesgos, para que conforme que vayamos entrenando los modelos, no estamos amplificando esos sesgos. Alexis. Sí, yo coincido en que una parte importante es, tenemos que entender que todo dato es el resultado de, bueno, en su mayoría es un resultado de un proceso que llevó a cabo una persona, ¿no? Si bien es cierto que también tenemos datos que son, que provienen de sensores automáticos que nos pueden dar cierta información, es importante estar muy al pendiente del proceso generador de la data, porque efectivamente aquí es donde uno puede tomar las medidas adecuadas para, pues para saber si uno tiene que hacer una corrección, si puede confiar en el dato, si lo puede tomar tal cual. Yo creo que el tema aquí fundamental es entender cómo ese dato, que probablemente hoy está llegando ya en near real time, realmente puede ser aprovechado. Y sobre todo, cómo vas a tomar cómo vas a tomar decisiones en función de cómo te llegue la data, ¿no? Aquí es importante pues asegurarse realmente de que ese dato en particular está reflejando el fenómeno que tú crees que está reflejando, ¿no? Y por supuesto que para esto necesitas tener, incluso hay empresas que dedican áreas enteras de data governance para poder llevar a cabo esta gestión de los datos de forma adecuada, ¿no? Yo el principal reto que le veo es la integración de los múltiples ecosistemas para poder realmente tener una visión completa de una persona, de una transacción, de un movimiento, etcétera, ¿no? Creo que ahí es donde está uno de los principales retos en la arquitectura para poder hacer la información disponible y al mismo tiempo también para mantenerla segura. Excelente. Joe, ¿alguna opinión? Security concerns de la data en movimiento. Security concerns siempre, por eso tenemos
una herramienta que funciona muy bien sobre eso, que es SDX. Pero yo también, la otra cosa que quería decir es que también hoy en día tenemos muchas diferentes formas de datos que no teníamos antes, y mucho más, y el poder de utilizarlas y utilizar muchos más datos históricos en tiempo real, que es importante, right? Y la razón de decir eso, como alguien dijo antes, que hay mucha gente, especialmente en México, que no está bancarizada y no puede obtener crédito. Y entonces realmente los bancos tienen que pensar diferente en el ingesto de los datos que ellos usan para determinar si una persona le puede dar crédito o no, por ejemplo. Entonces, igual no tienen una historia de crédito bancaria, pero igual tienen una historia de pago de su renta, pago de su, yo qué sé, de su cuota de electricidad a cada mes. Y esas fuentes de datos que no fueron utilizadas antes se deben de utilizar para incluir más gente en el mundo bancario. Perfecto. Isaac, ¿algún comentario adicional? Sí, bueno, voy a meter un poco la cuchara en la parte de ciberseguridad, que es donde estamos ahora. Fíjense que la parte de poder tener un gobierno corporativo en donde la acta dirección define el rumbo, es importante que ellos entiendan. Evidentemente, como dices, Emilio, no van a saber el cómo, pero sí el qué. Y realmente en el tema de datos, el tema de gobernabilidad de los datos, sobre todo cumplir con las regulaciones que nos pide el gobierno, por ejemplo, el tema de lo que tiene que ver con datos privados, es una realidad el poder tener un Chief Data Officer. Antes no se veía en el tema de organización y gobierno corporativo alguien en este rol. Hoy en día necesitamos a alguien que tenga voz y voto en un steering committee y que pueda definir cómo se hace el gobierno de esos datos, porque, de nuevo, los datos existen. Los datos están con o fuera de la industria de finanzas, pero esos datos deben de tener un responsable. Le llamamos nosotros una accountability, porque cuando vienen las auditorías, vienen los cumplimientos, la pregunta es, ¿por qué agarraste este dato? Entonces, tenemos un problema y como lo dijo Christine, puede ser bueno o malo, porque si el dato no nos deja ver la realidad, podemos tachar con un falso positivo a una persona por un crédito. Imagínate, que a la persona no se le dé el crédito por un dato erróneo. Así de sencillo. Entonces, los datos son muy importantes, pues se requiere una accountability, alguien que rinda cuentas de los datos. Excelente. Bueno, yo creo que con eso, a no ser que tengamos alguna otra pregunta, yo creo que ya en virtud, nosotros pues los panelistas teníamos un poquito más de tiempo reservado, pero sabemos que estaba definido para 1 hora. Entonces, yo principalmente quiero agradecerles a los 4. La verdad es que creo que sus conocimientos siempre son muy enriquecedores. Creo que estas discusiones de entender las distintas perspectivas alrededor de los datos nos ayuda a generar estrategias más sólidas dentro de nuestras compañías, principalmente en los servicios financieros. Y bueno, con eso pues damos por finalizada la sesión de hoy, aunque por ahí me están diciendo que hay gente que se está sumando y que probablemente tenga alguna pregunta. No sé no sé si estarán por acá, pero bueno, tenme un segundito, vamos a ver qué está aconteciendo aquí. Déjenme revisar. Bueno, si quieren, no sé cómo están, a mí no me gustaría cortarles el tiempo, sé que hay gente que se está sumando hasta ahora, principalmente por temas de horario. Si alguno de ustedes se puede quedar unos minutos más, podemos continuar la conversación. Si alguno de ustedes tiene que salir, panelistas, invitados, también siéntanse en la libertad, ¿verdad? De hacerlo, ¿verdad? No sé cómo estén ustedes. Yo ya iba a cerrar, pero por ahí me dicen que se está sumando gente, entonces no. A ver, demos un segundito. Bueno, si quieren, voy a aprovechar a agarrar a Isaac ahí, que sé que me va a echar una mano en función de que me gustaría generar alguna discusión alrededor de Open Banking.
porque veo que aquí hay un par de iniciativas de gente que no solo del lado fintech, sino del lado open banking. Entonces, tal vez conversamos un poco, Isaac, de cómo has visto que ha evolucionado el open banking en LATAM. Bastante bien, mejor de lo que esperábamos y de nuevo es por el tema de las fintech. Déjenme dar un dato. Nosotros en las partes de lo que tiene que ver con fintech estábamos un paso atrás de lo que sucede en Europa, Asia. En Asia ya están en la parte de las DeFi, que son las Decentralized Finance Institutions. Es decir, entre las DeFi y las fintech hay una diferencia abismal que tiene que ver con un tercero que evalúe el procedimiento entre el emisor y el receptor. Y esto lo hace el blockchain. Entonces, nosotros en Latinoamérica seguimos en fintech. Hay un problema importante que tiene que ver con el API o la parte de integración de datos, en intercambio de datos o Electronic Data Interchange. Y estos EDIs que se están desarrollando con el Banco de México para poder tener el control y toda la parte de seguridad, cumplimiento a través de las regulaciones, nos hace que podamos tener mejor integración con las fintech. Donde yo creo que está pasando un problema grave es que no hay comunicación como quisiéramos al día de hoy entre las fintech y los bancos. Y como dice por ahí, creo que lo dijo igual Cristín, que no sabemos quién crece más rápido, si las fintech o si se transforman los bancos en sus procesos para poder ser más opens o más abiertos. Esto tiene que ver con los cores, con los sistemas bancarios, esto tiene que ver con la parte de lo que puedes intercambiar. Y esto es tan complejo para una empresa tan grande como una financiera y tan sencillo como una que empieza, que es una green, como una fintech. Entonces ahí está el problema. Excelente. Y tal vez desde la perspectiva, y me voy a voltear ahora de nuevo, Joe, que nos hables un poco, quizás desde la perspectiva de la tecnología, como qué tecnología tienes que poner in place o qué tecnología deberías de utilizar para ser más ágil también. O sea, ¿qué debe haber detrás para que esto suceda? ¿Verdad? Otra pregunta un poco Solo compleja. preguntas difíciles te doy. Pero bueno, claro que le voy a decir que le hace falta una plataforma ágil de data, pero también containerization, la modernización del infrastructure también, ¿no? Es crítico. Pero más que la tecnología, yo creo que las empresas tienen que cambiar su forma en que actúan. Especialmente muchos de estos bancos bastante tradicionales, viejos, tienen que cambiar, comenzando realmente pensando en el commercial outcome que quieren, ¿no? Por ejemplo, y empezar por ahí y después determinar todos los pasos que tienen que hacer y la data que le va a hacer falta. Y eso es como deben de empezar. Vemos muchas veces que están paralizados a veces en su organización y a veces va a requerir cambiar la organización para poder transformarse. Y que es aún más importante, yo creo, que la tecnología. Perfecto. Sí, completamente de acuerdo. Por ahí Emilio nos habla también de los aspectos regulatorios. Digamos, tal vez, o Alexis o Cristín, ¿alguno de ustedes ha tenido que lidiar con aspectos regulatorios que valga la pena como conversar un poco alrededor en función del uso de los datos? O sea, algo que sea una barrera o que sea un habilitador, por el contrario, ¿verdad? ¿Quieres tú contestar, Cristín? Bueno, nada más para decir que yo creo que la transferencia y portabilidad de los datos es muy importante para tener más competición en el mercado, ¿no? Y también como usuaria, nuevamente, regresando al punto de que cada día los clientes son más exigentes, yo si voy a llenar un formulario para pedir un préstamo, si ya lo llené, o sea, me gustaría que alguien, no sé quién, una máquina, puede hacer un shopping, ¿no? De las mejores ofertas. Y también si llegamos a un estado más utópico, sería que ese banco invisible ya
ve mi formulario y me ofrece algo que es súper adecuado a mis necesidades, ¿no? Entonces yo creo que el Open Data, Open Banking es algo bueno para la industria. Ok. Alexis. Sí, hablando específicamente de aspectos regulatorios, a ver, uno tiene que adaptarse, ¿no? Es cierto que hoy en día, con el tema de la información y con el tema de los avances tecnológicos, incluso hay situaciones que la regulación no toca claramente, ¿no? Que no está bien definidas las reglas del juego, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que Isaac platicaba justamente del tema de DeFi, que básicamente hoy en día está teniendo como un auge sobre lo que es la red de Ethereum en la blockchain, pues es un tema que cualquiera que vea las noticias hoy en día de lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, la SEC no está sabiendo qué hacer al respecto, ¿no? Y creo que en México no es diferente en el sentido de que todavía falta mucho que hacer en el marco jurídico, en el marco legal, para poder contemplar esto, ¿no? Sí que en el pasado me ha tocado lidiar con temas de, incluso desde que tienes que separar la data, siendo parte de un mismo conglomerado, pero digamos diferentes empresas, porque la regulación así lo exige, ¿no? Por el giro de una y otra empresa, ¿no? Incluso a veces tiene ciertas limitantes como no poder compartir la data entre ciertas empresas, aunque sean de un mismo grupo, por este tema regulatorio, ¿no? Pero también creo que a medida que el usuario va viendo los beneficios que le puede traer el compartir su información, los mismos usuarios son los que probablemente en un futuro podamos empujar en el buen sentido de la palabra a los legisladores, a la gente que se encarga de establecer estos lineamientos para poder hacer un mejor uso de nuestra información, ¿no? En la medida que también los usuarios, hoy en día cuando a una persona le interesa un contenido, le da clic a aceptar y no siquiera ve los términos y condiciones, ¿no? Entonces, creo que cuando la oferta es suficientemente atractiva, porque realmente están resolviendo una problemática, que al final de eso se trata, ¿no? De resolver problemas que la gente tiene para poder realmente llegar a hacer negocio, ¿no? Entonces, creo que mucho va por ahí. Creo que gran parte de lo que puede resolverse y que se puede hacer más viable por parte de la regulación es justamente el empoderamiento que vayan teniendo los usuarios sobre su data, ¿no? Eso creo que va a ser un tema clave para poder tener menos barreras y que sí se lleve a cabo la gestión de la data de una manera adecuada y segura, pero que también permita este tipo de ofertas y de cada vez ir satisfaciendo más las necesidades de los usuarios y los clientes. Excelente, Alexis. Bueno, entonces ahora sí, vamos a cerrar y ahora ya que tuvimos unos minutos de más, voy a aprovechar para hacerles ya la última pregunta de cierre, que es más allá de una pregunta de nuestros conocimientos, tal vez es una pregunta en cuanto a recomendaciones. Y me gustaría que cada quien, pues, lo elaborara pensando en qué es lo que considera más, pero, digamos, ¿qué recomendaciones le darían ustedes a alguien hoy, o qué recomendación puntualmente cada uno le daría a alguien hoy que tiene iniciativas de datos en movimiento y que necesita mostrar resultados de esos datos en movimiento? O sea, ¿cuál sería su recomendación? Ahora, si quieren, empezamos con Christine, Alexis, Joe, Isaac, en ese orden. Mi recomendación sería, pues, vea hacia dónde va el mercado. Yo creo que si estás pensando en dónde estamos parados ahora, ya vas un poco tarde. Y también no olvidar que entre todos los datos somos humanos al final, entonces no perder foco y vista de las personas a quienes estamos tratando de servir. Excelente, Alexis. Sí, y yo empezaría por el principio de keep it simple. Creo que es fundamental porque a veces nos gana el impulso de querer nos queremos inventar soluciones para problemas que no existen muchas veces, ¿saben? Entonces, creo que el mantenerlo simple bueno, e ir escalando conforme los casos de uso, las necesidades que tengas, etcétera, te va a dar te va a dar un buen punto de partida para que justamente el tema no se vuelva caótico y que en un futuro sea escalable, pero de una forma ordenada, ¿no? Creo que es algo que se tiene que tomar muy en cuenta. Completamente de acuerdo. Joe. Completamente de acuerdo. Ay, perdón.
Completamente de acuerdo con Alexis. Es verdad que muchas veces se inventan casos que realmente no existen. Escuchar a sus clientes, usar datos alternativos para tener más inclusión, especialmente en temas de crédito. Por ejemplo, para incluir más participación de gente que no ha podido participar antes. Y también tener en caso el cliente y lo que quiere, escucharlo en qué es lo que realmente ellos quieren, y no ir contra los clientes, que nunca es buena idea. Muy bien, Isaac. Sí, algo que nos pasa muy seguido en la parte tecnológica es no escuchar el caso de negocio. O sea, es decir, antes de pensar en fierros, en tecnología, etcétera, es qué resolvemos. ¿Qué resolvemos? Y ver si nosotros podemos ayudar a resolverlo, porque es real, sucede todos los días que queremos resolver con hardware, con software, cosas y a veces no hay solución. O ni siquiera tenemos forma de resolverlo porque no existe el caso, como dice Joe. Entonces, en términos de datos en movimiento, hay mucho que aprender. Definitivamente está cambiando el esquema tecnológico de mover los datos, los protocolos, los modelos de injerción de datos. Entonces, yo sugiero que empecemos o se debería de empezar con la cultura del aprendizaje. Es muy importante porque en la parte tecnológica, se los digo yo, en Latinoamérica tenemos una merma muy, muy fuerte. Para la parte de implementaciones tecnológicas, para la parte de desarrollos de modelos de uso, casos de uso, GPUs, etcétera, 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 tenemos que andar importando propiedad intelectual. Bueno, excelente. Entonces, ahora sí, vamos a dar por finalizar la reunión, no sin antes agradecerles de nuevo a los cuatro, no solo por su participación, la verdad es que para mí es un gusto compartir con ustedes este espacio, sino también por haberse quedado unos 20 minutos más. Me siento en la responsabilidad de tenerlos que invitar a una cerveza la próxima vez que nos veamos, pero muchas gracias por estar aquí. Con eso pues cerramos, gracias a todos por atender. Vamos a estar teniendo estas sesiones frecuentemente, esperamos verlos por ahí, y aprovecho también para hacerles un comercial muy rápido de Data Mornings Podcast en Spotify, si quieren escuchar un poquito del mundo de los datos. Ahí hay un podcast dedicado a crear conciencia de datos, hecho por nosotros, así que pues les dejo ahí la invitación y con eso cerramos la sesión de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias, buen día. Igualmente. Adiós. Hasta luego, buen día.